Bienvenidos a Argolla TV. Mi nombre es Jaime Ser y estamos en el día 241 de la crisis sanitaria que tratamos el día de hoy de la crisis política. Esta crisis política provocada por este grupo de congresistas, esta coalición de congresistas democráticos que se han dado el gusto de vacar al presidente Martín Vizcarra tratando de defender sus intereses en la bancada del sur, tenemos la bancada de Auda Humana, tenemos la bancada de Acción Popular y la bancada incluso de Alianza para el Progreso. ¿Cuáles son las intenciones para vacar al presidente? ¿Qué es lo que realmente quiere? Y eso es la realidad de la corrupción. La gente no se lo ha tragado. Si no, no estuviéramos apreciando todos los cientos de personas, miles a nivel nacional, de manifestantes que están saliendo a la calle a protestar en Lima y en varios puntos de Lima, en muchas calles, plazas de Lima y también por supuesto de provincia. Esto no es un fenómeno de niño, esto se veía en los años 2000 cuando Fujimori se reelige fraudulentamente por tercera vez. ¿Cuáles van a ser las implicancias de esta crisis política? La OEA y otros países están reconociendo plenamente el gobierno interino de Manuel Merino de Lama. Incluso los partidos que votaron a favor parece que ya se están abriendo de esto. No han querido formar parte de este gabinete, le está haciendo muy duro al señor Merino formar gobierno con las juntas han sabido conseguir ante los Flores Arauz. Bueno, todo eso vamos a analizar con la congresista Mirta Vázquez. Ella es la congresista del Frente Amplio que votó en contra de la vacancia a diferencia del resto de su bancada. Vamos a preguntarle por qué lo hizo y también vamos a ver si es posible algunas soluciones. Unos plantean, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional reponga a Martín Vizcarra como presidente. El asunto es, ¿querrá Martín Vizcarra volver a ser presidente? Porque él, ni bien recibió la noticia de que lo vacaban, él dijo, bueno, mucho gusto, buenas noches, hasta luego, me voy, ahí se quedan con su país. Todo eso conversaremos con la congresista Mirta Vázquez en un instante. No se muevan, que volvemos. No se muevan. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora, tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Bienvenidos amigos a Argolla TV. Hoy estamos en una edición bastante especial. El país pasa por una crisis grave. Y bueno, hemos querido hoy día conversar con la congresista Mirta Vázquez, que está también ella en una situación bastante particular el día de hoy. Nos está contando de que ella se encuentra ahora en este momento en una comisaría de Lima, justamente por el tema de los chicos y los manifestantes, básicamente, ¿no? No necesariamente chicos, pero sí los manifestantes que están detenidos, ¿no? Acusados, ¿no? Por distintos motivos, pero básicamente por las protestas que ellos han protagonizado los últimos días. La estamos viendo a través del Zoom, que ella está precisamente en esa situación. Vamos a intentar conectarnos con ella. Está teniendo una conversación
aparentemente con una persona con la que está explicando, parece, esta situación, ¿no? Y reclamando los derechos de estos jóvenes manifestantes. Seguramente que ella, cuando termine de conversar, ya la tenemos, creo que ya la tenemos, y la tenemos ya... Sí, muy buenas noches. Perdonen, estamos justamente en momentos complicados. Estamos aquí en la comisaría, acaban de dar libertad a los 6 jóvenes que estaban detenidos desde ayer. Estamos verificando en este momento su salida. Mil disculpas, realmente quisiéramos estar en otro momento más tranquilos, pero igual hacemos el esfuerzo por conectarnos y también transmitirle a la ciudadanía de que estamos nosotros también cumpliendo con nuestra labor, ¿no? En la medida de nuestras posibilidades, estamos cumpliendo con nuestra labor y verificando que estos jóvenes salgan como corresponde y que se cumpla acá la ley. A pesar que no puedo observar su rostro completamente por la mascarilla, pero veo por sus ojos, refleja satisfacción, refleja en cierto modo alegría, ¿no? Por lo que está observando usted. ¿Podría contarnos, por favor? Sí, bueno, realmente para nosotros es muy preocupante, primero, la represión que se está generando en medio de esta crisis. Nos preocupa la situación que están pasando muchos jóvenes que indignados y representando a un país que en este momento demuestra preocupación, sale a protestar y son detenidos. Y nos preocupa mucho que los jóvenes, en realidad, cuál es su situación, porque los traen a las comisarías, como estos 6 jóvenes los fui a ver a la comisaría de Monserrate ayer, y recién les acaban de dar libertad ahorita. Todo el día, desde anoche, estamos haciendo seguimiento y me parece inaudito que por una situación así, cuando no hay pruebas claras, los tengan tantas horas en esta comisaría. Yo estoy contenta ya porque a los 6 primeros jóvenes se les ha dado libertad. Hay 6 jóvenes más, no sé si se puede ver. Sí, aquí, estamos viendo. Los han traído recién esta mañana y todavía la Fiscalía no resuelve su situación. Yo sigo insistiendo con el Ministerio Público. No es posible que en este momento se intente hacer teletrabajo, porque en estas circunstancias, cuando no hay un responsable político de los temas de las protestas, detenciones, como un ministro, por ejemplo, el Ministerio Público, que es el garante de la legalidad, tendría que estar acá. Y bueno, como no está, quienes estamos haciendo la función, por lo menos, de cautelar la seguridad de esta gente, somos algunos congresistas. Yo quiero reconocer a mi colega Daniel Olivares, que desde ayer, juntamente con mi persona, estamos recorriendo las comisarías, repartiéndonos para ver y por lo menos para controlar que no se cometan abusos, ¿no? Bueno, un gran amigo de esta casa también, Daniel Olivares, y también, por supuesto, un congresista que se ha ganado el respeto de la población en base básicamente a su trabajo. Congresista, ¿qué es lo que aduce la policía y qué pasa con la fiscalía? ¿Por qué no acciona? ¿Cuáles son las razones que ellos dan? Fíjense, la policía, yo conversando con todos los comisarios, nos dicen que en este momento están actuando en uso de sus funciones, pero no tienen una directiva, no tienen directivas específicas, dado a que el Ministerio del Interior está descabezado en este momento. Entonces, dependiendo de cada comisaría y su sector, cada comisario actúa de aplicando determinadas normas o disposiciones, y en algunos casos hemos visto que actúan con mayor uso de represión, el uso de la fuerza, detienen a los jóvenes, los tienen en las comisarías durante horas, ¿no? Y en otras comisarías son un poco más flexibles, controlan más el tema del uso de la fuerza. Entonces, eso es lo que pasa cuando no tenemos a una cabeza del Ministerio del Interior como para que pueda ordenar esta situación. Ahora, la policía dice una cosa clara y creo que tienen razón en eso. Dicen, nosotros detenemos a las personas
pero no podemos disponer su libertad mientras no viene el Ministerio Público. Ayer el Ministerio Público brillaba por su ausencia, ni siquiera de manera virtual se estaba comunicando. Hemos tenido que insistir con Daniel Olivares, a la fiscal de la Nación, hacer toda una serie de gestiones, incluso mandar documentos oficiales el día de hoy, pidiendo que en estas circunstancias el Ministerio Público despliegue pool de fiscales a las comisarías para que atiendan esto in situ. Entonces la Fiscalía se escuda en que están haciendo teletrabajo, pero en estas circunstancias no puede suceder así. Por ejemplo, el día de hoy, ayer, en la noche detuvieron a una menor de edad y correspondía que la fiscal de familia venga a resolver su situación. Pues por el problema de que no ha querido venir de manera presencial, la menor ha quedado casi un día en el hecho detenida. Cuando los menores está prohibido que sean detenidos, pues en la práctica terminan detenidos como esta menor. La fiscal recién se presentó hoy día a la 1 de la tarde y se ha resuelto su situación a media tarde, ¿no? Entonces no puede estar sucediendo esto. Nosotros insistimos con que el Ministerio Público tiene que hacer una labor presencial. Entendemos que por el tema de la pandemia hay algún precaución, pero los funcionarios públicos, además en esta crisis, creo que tienen que cumplir y hacer el esfuerzo de estar presentes para cautelar la legalidad, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, qué lamentable que el Ministerio Público no esté cumpliendo su función, que es básicamente salvaguardar los derechos de las personas, ¿no? Como dice usted, sobre todo en esta situación. Congresista, ¿por qué votó usted en contra de la vacancia a diferencia del resto de su bancada? Bueno, hay dos motivos principales, una razón de tipo estrictamente política y otra razón de tipo jurídica, ¿no? Políticamente creíamos nosotros que en este momento, a pesar de que era un momento difícil, que habían hay indicios razonables de la vinculación del presidente Vizcarra con actos de corrupción. Creemos que había otros mecanismos para evitar la impunidad, de que se empiece a hacer investigaciones céleres, pero que la vacancia no era una salida realmente. ¿Por qué? Porque esto iba a generar una inestabilidad y iba a profundizar la crisis, como ya se está evidenciando el día de hoy. Hoy día hemos visto cómo tenemos una crisis de representatividad, de legitimidad, la gente está en las calles. Este es un tema que la población nunca pretendió y que el Congreso, sobrepasando incluso la voluntad popular, tomó una decisión de esta naturaleza que ha profundizado la crisis. Nosotros no queríamos que se produzca la vacancia porque políticamente, además, imagínense ustedes, falta 6 meses para las elecciones y hubiese sido absolutamente posible exigirle a este presidente que termine su mandato, pero que se someta a las investigaciones y que una vez que el 29 de julio él podía ya estar con una investigación avanzada que determine además otras medidas para que él no pueda salir del país y se pueda someter a la justicia. O sea, habían otras formas de que se pueda abordar este tema y no profundizar una crisis que además impacta sobre el tema de la profundización de los problemas de salud, los problemas sociales que ya estamos atravesando como país, ¿no? Esto era como las razones políticas, pero las razones jurídicas además es que esta vacancia se estaba promoviendo en el marco de argumentando una incapacidad moral permanente, que es una motivación o una causal que todavía no ha sido definida por el Tribunal Constitucional, que recién el Tribunal Constitucional la va a definir. Entonces, lo que veíamos es que había una arbitrariedad. Cada congresista ha interpretado lo que significa para ellos incapacidad moral permanente. Ni siquiera sabemos por qué se ha vacado en concreto a Vizcarra, si es por el tema de los sobornos, si es porque mintió, si es porque algunos aducían de que es porque no ha sabido manejar la crisis de salud. Entonces, fíjense, en temas de garantía y legalidad, creo que hemos dejado un pésimo precedente, ¿no? Hemos dejado un pésimo precedente que
debilita mucho la figura del presidente de la República. Esto no impacta solo sobre Vizcarra. Bueno, Vizcarra ya se fue, pero ¿qué pasa si esta figura sigue aplicándose así y cada presidente que entra, pues cualquier opositor podría plantearle la misma causal y sacarlo? Entonces, el tema de la inestabilidad y el tema de cómo debilitamos una institución tan importante como la Presidencia de la República era un tema importante también que nosotros valoramos. Así que, bueno, lamentablemente se produjo una decisión arbitraria además. Nosotros no podíamos vacar a un presidente solo por la fuerza de nuestros votos, pero así ha sucedido y hoy estamos en la situación que estamos, ¿no? ¿Cómo ha tomado usted personalmente, ¿no? Y también me parece que el Frente Amplio como agrupación política ha rechazado el nombramiento de Antero Flores Arauz como primer ministro, ¿no? Suponemos obviamente que están en las antípodas del pensamiento político y social, ¿no? Por supuesto, miren, en este momento, si Merino quería asumir un gobierno que le dé, además, en donde vuelva a apostar por la legitimidad, digamos, y que la población vuelva a creer, por lo menos, en que sí esta era la mejor salida, era básico que elija no solamente un premier, sino que lo acompañe un gabinete que la gente en realidad sobre el cual tenga confianza. Pero ¿quién es Antero Flores Arauz? Antero Flores Arauz viene justamente de una cabeza política que ha impulsado también la vacancia presidencial, miembro de la coordinadora republicana que representa la ultraderecha en nuestro país, ¿no? Y que además representa una vieja y rancia política alejada de la población. Entonces creo que esto ha exacerbado aún más los ánimos, va a exacerbar aún más los ánimos del país y nos preocupa mucho porque creo que en este momento el tema de la legitimidad no solamente sigue lesionada, sino que se ha profundizado y probablemente con los ministros que se puedan nombrar, eso puede generar una crisis peor, ¿no? Incluso se habla de la hermana de la señora Diana Seminario para el Ministerio de Industria y Turismo, ¿no? Sabemos las posiciones políticas de la señora Seminario y ni qué decir cuando se expresa a través del Twitter de una manera bastante violenta hacia las personas que no piensan como ella. No sé si eso necesariamente tendrá que ser la conducta de toda su familia, pero digamos que parece que el señor Antero efectivamente no tiene otras opciones más las de su entorno, que puede resultar bastante hostil para los 105 congresistas que forman estas bancadas que han apoyado la vacancia del presidente Vizcarra. Así es, fíjense, es una posición muy difícil porque dependiendo quiénes entren de titulares de los ministerios, creo que las situaciones van a ser como más delicadas, ¿no? Tenemos varias cosas pendientes. Por ejemplo, quien entre al Ministerio de Economía tendrá que resolver asuntos muy delicados y que tienen que ver también con ofrecimientos populistas de quien ahora está gobernando el país. Yo creo que quien apuesta al señor Merino ahí, por ejemplo, está ofreciendo que se va a devolver ONP, AFP, y son decisiones que tienen que ver con la cartera de Economía, pero a la vez que van a impactar fuertemente sobre el sistema del país. Quien entre a la cartera de Economía tendrá que tomar una decisión respecto a estos temas y mal que bien con el gobierno de Vizcarra había un tema de control, ¿no? De control y freno a estas leyes populistas. En cambio, ahora el Ejecutivo es una extensión del Legislativo y Merino está empeñado con los ofrecimientos que le ha hecho a este tipo de grupos políticos. Entonces, las carteras van a tener mucho que ver y si no son personas que son neutrales, lo que van a terminar haciendo es tratar de cumplir con toda esta suerte
de objetivos que tienen cada uno de los grupos que han llevado al señor Merino a ese puesto, y creo que va a ser un intento de pagar favores sin ver qué impacto se va a producir sobre el Estado, ¿no? Yo tengo la curiosidad si el primer ministro ya, Antero Flores Arauz, avalaría, por ejemplo, el indulto de Antauro Humala, que es un objetivo de la bancada de Unión por el Perú, y que, bueno, sus voceros constantemente están haciendo hincapié de que es una exigencia que le van a hacer al presidente Merino. Entonces yo no sé si el señor Antero, y sí, también el Consejo de Ministros que forme, van efectivamente a avalar ese indulto presidencial. Por eso yo creo que quien asuma la responsabilidad de las carteras tendrá que dar muestras de neutralidad. Ahora el señor Merino, los primeros indicios el señor Antero Flores Arauz, los primeros signos que ha dado es que va a decantar por complacer a algunos de estos grupos políticos. Hoy ya anunció que el tema de la SUNEDU se puede repensar, ¿no? Eso es terrible en términos de los avances que teníamos en control del sistema universitario, pero ese es uno de los objetivos de estos grupos políticos, y al parecer el premier está cediendo, ¿no? No sería nada raro que también ceda a exigencias como el tema de la liberación de Antauro Humala, etcétera, y yo creo que hay una seria preocupación por la falta de independencia que tiene el Ejecutivo ahora mismo, ¿no? ¿No? Y seguramente cuando le toque ir al Congreso a pedir la confianza, ¿no?, del gabinete, seguramente va a tener muchos anticuerpos, ¿no? Porque, como digo, ¿no?, el tema de las universidades, el tema de Antauro, el tema de la ONP, de las AFPs, son temas que algunos grupos políticos como Alianza para el Progreso, ¿no?, por ejemplo, han impulsado de manera absolutamente populista, ¿no? Igual como el señor Urresti desde su bancada Podemos, ¿no? Por otro lado, el factor Luna. ¿Cuánto pesa la bancada de Pepe Luna en el Congreso? Diera la impresión desde afuera para los ciudadanos que tiene mucho poder, o por lo menos ha logrado hacer los contactos necesarios para lograr sus objetivos. Sí, yo creo que pesa mucho. Lo que yo he visto dentro del Congreso es que la bancada de Podemos Perú en realidad tiene mucho manejo político. De hecho, ellos estuvieron detrás de la primera vacancia y detrás de esta segunda vacancia. Eso es clarísimo, y hábilmente han sabido hacer las alianzas, han sabido hacer pues esta suerte de componendas, y nos preocupa mucho porque ahora, siendo que ellos han puesto al señor Merino en ese puesto, uno se pregunta qué va a pasar con las investigaciones en su contra. Hay varios procesos que están en curso y que en este momento pues corre el riesgo de paralizarse, ¿no? Corre el riesgo de paralizarse. Exacto. Y otra cosa que también causa una cierta desconfianza por parte de la población, y creo que todo esto es justamente lo que ha producido las protestas masivas que siguen ocurriendo, protestas que no se ven, creo yo, que desde el año 2000, ¿no?, cuando Fujimori intentó reelegirse por tercera vez. O sea, creo que la presencia espontánea de la gente en la calle, manifestándose, o incluso desde sus casas con cacerolazos, es una muestra muy clara de que la gente no confía en el señor Merino como presidente. Por otro lado, ¿tiene confianza en los grupos políticos en cómo se lleve el proceso electoral, considerando que Acción Popular es uno de los actores que se van a presentar a las elecciones también? Sí, a ver, es un tema muy delicado el tema de la legitimidad, y aunque han tratado de minimizar diciendo que no hay problema con el tema de las protestas sociales y que son grupos minúsculos. Hoy Antero Flores Arauz habló del tema de que estaban asusando, y no es asusamiento cuando ya es una población que generalizadamente se levanta, ¿no? Y yo creo que tienen que pensar en serio en esta situación, en estas circunstancias, y cómo presentan alguna propuesta donde se
vuelven a equilibrar y hay una correlación de fuerzas mucho más equitativa, si no la población no va a cejar en este tipo de manifestaciones. Hay que encontrar mecanismos donde se asegure la separación de poderes, hay que encontrar mecanismos donde se legitime la presidencia actual. Miren, una cosa preocupante es que este presidente, el señor Merino, digamos, ha juramentado en la soledad. Ningún país lo ha reconocido y eso es una cosa sintomática, no es una cosa menor. Estamos en una en un serio problema de representatividad. No se lo reconoce ni internamente dentro del país ni externamente. Y eso tiene sus impactos a diversos niveles, digamos. Y otras personalidades, por ejemplo, el doctor César Landa, expresidente del Tribunal Constitucional, ha sido claro. Él dice que él no ve que esta vacancia a Vizcarra haya sido totalmente legal, porque en vista de que no está efectivamente, como usted lo comentó, ¿no?, reglamentado la incapacidad moral, y que en los argumentos que han esgrimido los congresistas durante el debate de esta moción, incluso escuché a alguno que decía que lo vacaba porque no le había entregado las tablets a los niños de su región. O sea, no tiene nada que hacer una cosa con la otra, ¿no? Entonces, él dice que podría, de alguna manera, pues, el Tribunal Constitucional revertir esta situación. Eso lo han dicho otros abogados también. ¿Usted cree que sea capaz de que el Congreso acepte la reversión de la vacancia del presidente Vizcarra? Miren, realmente, a ver, yo creo que el Tribunal Constitucional en este momento puede resolver y de pronto por ahí se abre algún mecanismo legal para intentar la reversión, aunque desde mi punto de vista, si se logra eso, llegaría bastante tarde, ¿no? Porque tiene todo un procedimiento que no va a demorar menos de 3 meses y ya cuando se está terminando el periodo. Entonces, creo que para efectos prácticos lo legal está llegando tarde y lo que sí es importante es que se resuelva para que quede el precedente de que esto efectivamente se ha hecho de una manera inconstitucional y que no se vuelva a repetir. Ahora, yo creo que aún con una decisión legal, judicial, mirando un poco la actitud que tienen ahora mismo quienes están, esta coalición nueva que se ha formado, digamos, de poder, me parece que no tienen las intenciones de tratar de generar algún mecanismo como para dar marcha atrás. Pero creo que una cosa así importante va a ser la población, sus manifestaciones, porque creo que eso sí es un mecanismo que históricamente se ha visto que puede de alguna manera obligar cuando no quieren estas autoridades, quienes han, digamos, llegado al poder en estas circunstancias, solamente la fuerza de la población podría hacer que de alguna manera se tomen algunas medidas para que esta crisis se vaya encauzando de alguna manera, ¿no? Por eso es importante la manifestación de la población. Efectivamente, ¿no? Incluso yo decía en la mañana de que esto me hace acordar a Chile, ¿no? O sea, Chile empezó como unas protestas ciudadanas y terminó en un levantamiento popular masivo en todo el país que provocó este referéndum preguntándole a la ciudadanía si quería o no cambiar la Constitución, y 80% casi de los chilenos dijeron que sí. Entonces yo creo que es perfectamente legítima la protesta, el derecho a protesta de los ciudadanos, ¿no? Y por otro lado, ¿es posible pensar que en algún momento de estos siguientes meses el señor Merino se negara, por ejemplo, eventualmente a no darle el indulto a Antauro Humala o a no darle estas segundas oportunidades a las universidades no licenciadas por la SUNEDU o alguno de estos pedidos como la ONP o AFP, y que comenzara a correr una moción de vacancia al señor Merino para entronizar al segundo vicepresidente que ahora es presidente del Congreso, ¿no? El señor Valdés, que es de Unión por el Perú, si no me equivoco. Sí, Alianza para el Progreso, el señor
Valdés es de Alianza para el Progreso. Alianza para el Progreso. Y bueno, todas estas posibilidades que usted ha mencionado, aunque algunas parezcan como totalmente lejanas, en nuestro país podrían suscitarse, ¿no? O sea, es increíble, pero en nuestro país suceden unas cosas impresionantes y creo que en una situación además de débil y de tanta fragilidad de los partidos políticos con esta situación nos han demostrado que no son verdaderos partidos, que no tienen o no generan decisiones en función a principios o a ideologías, sino en función a componendas y negociaciones. Por eso es que en decisiones como estas no priman, digamos, todo una reflexión en función a qué es lo más conveniente para la sociedad, sino que priman esta suerte de coaliciones, componendas, de negociaciones, y eso es lo terrible, digamos. Dada esta situación, cualquiera de los escenarios que usted ha planteado se podrían dar porque, digamos, así como se ha negociado esta vacancia y cómo llega un personaje como Merino al poder, también podrían derrocarlo con el mismo interés de tratar de cuando, por ejemplo, el señor Merino no cumpla con algunas de sus condiciones, ¿no? Exactamente, ¿no? Y otro gran trabajo que van a tener ustedes, los congresistas democráticos, porque yo creo que acá hay que hacer la diferenciación, y al menos aquí en este canal pequeño y humilde no estamos con medias tintas. Acá nosotros hemos llamado a estos grupos, a estos partidos, coalición de partidos antidemocráticos que han provocado la vacancia del presidente de la República. Y por otro lado, quedarían ustedes, la coalición de congresistas democráticos. El control político va a ser una lucha contra los molinos de viento de Don Quijote, porque teniendo ellos todo el poder, hoy día hemos visto, congresista, en la mañana, desestimar esta solicitud que hicieron en la Comisión de Justicia, me parece, ¿no? Cuéntenos, por favor. Para mí ha sido muy impresionante y hasta me ha generado una sensación de que estamos en un escenario de una pseudo dictadura incluso, ¿no? Porque fíjense, nosotros lo que fuimos a plantear en la Comisión de Justicia con los colegas del Partido Morado es que en este momento de crisis, cuando la población necesita manifestarse, hay que garantizar sus libertades de expresión, su derecho a la movilización, porque eso es parte de la democracia. Si todavía nos preciamos de ser un país democrático, eso tiene que garantizarse escrupulosamente, aun cuando al gobierno no le guste. Y las respuestas que recibimos de todos los partidos políticos es justamente una respuesta bastante antidemocrática, una respuesta absolutamente al margen de los principios y libertades de un Estado de Derecho, porque hubieron expresiones desde las que hizo la señora Marta Chávez diciendo de que quienes protestan en este país son cuasi terroristas, violentistas, o incluso que son gente que no tiene, digamos, valores, que está generando el caos en el país, pasando por aseveraciones como la de la señora Cabrera diciendo de que quienes protestan son gente que con esta expresión tan vulgar de que gente que está acostumbrada de vivir de la mamadera, no sé a qué se refería, ¿no? O sea, menospreciar a un pueblo que está ejerciendo su derecho a libertad de expresión diciéndole que es alguien que está viviendo de la mamadera. Además de ser una expresión tan vulgar, uno se sobrecoge porque dice, bueno, ¿en dónde estamos? ¿Estamos en un país democrático o no? Y en este escenario, ¿qué va a pasar? ¿Van a reprimir la protesta social, la libertad de expresión? Eso nos haría entrar a una dictadura, estar en un escenario de posible dictadura, ¿no? Entonces, eso
a mí me ha preocupado mucho, y la decisión final, porque nosotros lo que planteábamos es que citemos, ya que no hay ministro del Interior, que citemos mínimamente al director de la Policía Nacional para que nos explique con qué procedimientos se van a actuar estos días, porque se vienen protestas más fuertes, qué protocolos se van a asumir para que garanticemos la libertad de expresión de la población. Y no aceptaron esta citación, ¿no? Porque dijeron de que es innecesario, y más bien condenaron las marchas, las minimizaron, dijeron que hay gente manejando estas marchas, y casi era un llamado a que se reprimiera la población y a que se generara y usara la fuerza y la criminalización de la protesta social como mecanismo. Entonces, muy preocupante lo que ha sucedido esta mañana en la Comisión de Justicia, y eso además a nosotros nos preocupa mucho, porque el Congreso representa a la sociedad, cada uno de los congresistas estamos representando a las personas de este país, a los pobladores de a pie, y que los representantes estén pidiendo que repriman a sus representados, ya me parece que es una cosa bastante grave, ¿no? Totalmente, ¿no? Esto me hace acordar, ¿no?, el tiempo del fujimorismo en el año 2000, cuando Fujimori intenta una tercera reelección. Parecía que Fujimori tenía todo el poder, a los militares, a la prensa, ¿no? Parecía que podía quedarse eternamente en el poder, y básicamente el pueblo lo expulsó con las marchas, ¿no? Con las marchas y las protestas, a pesar que se trataron de deslegitimar estas protestas. Recordemos todos el acontecimiento de la destrucción del Banco de la Nación, hoy Parque de la Democracia, justamente por ese evento, ¿no? Entonces, yo no entiendo cómo es que piensa el señor Merino, el señor Antero y toda esta coalición de partidos antidemocráticos, piensan que se pueden mantener indefinidamente en el poder, golpeando a la gente en las calles, gaseándolas, reprimiéndolas de manera violenta, sobre todo los jóvenes, que son los hijos seguramente de todos nosotros que están en la calle reclamando por la democracia. O sea, no están reclamando ni siquiera por dinero, no están pidiendo trabajo, están pidiendo lo mínimo, la democracia. Hay gente, hay periodistas, hay algunos analistas, señora doctora congresista Vázquez, que dicen que esta jugarreta no ha sido para solamente estar unos meses en el poder, sino que muy probablemente esta coalición antidemocrática quiera quedarse mucho tiempo más en el poder. ¿Usted piensa que podría pasar eventualmente eso? Miren, a estas alturas, con todo lo que ha hecho este Congreso, yo ya no descarto nada. Yo soy una de las más sorprendidas. Yo, en realidad, digamos, soy nueva en la política, y me parecía surrealista estos escenarios, pero yo misma he sido testigo de cómo hacen posibles cosas que uno piensa que no va a suceder nunca. Y yo espero equivocarme, pero lamentablemente llegar de esta forma al poder, además, digamos, querer mantenerse en el poder a costa y en contra de todo lo que una población les está diciendo, me parece que tanto sacrificio no es en vano, y que supongo que algún objetivo más a largo plazo tendrán. Ojalá que no sea así, y creo que también depende mucho de la población, de nosotros, de las fuerzas democráticas, de una sociedad de a pie, que esto tenga un límite, que le pongamos un límite, y que no permitamos que esta gente haga un abuso escandaloso, digamos, de su poder, y que se quede y quiera perpetuarse, por supuesto, o tomar las instituciones más importantes de este país, ¿no? Exacto. Quizás de todo lo malo que está pasando podamos rescatar algo bueno. Después de la década que gobernó Fujimori, tal fue el desencanto de la población luego de todo lo que se supo, los temas de corrupción, las matanzas, todas las tropelías que cometió el Fujimorato.
quizás fue lo que se necesitaba para desencantarnos y que la población nunca más volviera a elegir a un Fujimori como presidente de la República. Este podría ser el fin también de estos partidos cascarón que son alquilados, estos vientres de alquiler alquilados para al mejor postor, para los intereses particulares de ellos. Podríamos esperar que al final de toda esta situación podamos tener partidos un poco más decentes, o por lo menos que sean partidos políticos. Ya creo que con eso nos conformaríamos los peruanos, con que los partidos sean partidos y no sean franquicias que se alquilan al mejor postor. Sí, bueno, eso sería un gran logro, pero también siendo autocríticos con nuestra sociedad. Acuérdense que nosotros hemos pasado por procesos muy traumáticos, el fujimorismo, toda la década de los 90, y aún cuando nosotros pensábamos que eso era suficiente para sepultar a un partido y a gente que hace este tipo de política, fíjense ahora, el fujimorismo sigue vivo, ¿no? El fujimorismo sigue vivo, seguimos eligiendo y seguimos creyendo en partidos políticos que en realidad bajo la forma y bajo esa aparente institucionalidad no son sino esta misma forma de hacer política que es en realidad tomar el poder para servirse para sus intereses particulares y personales. Una reflexión interesante es que el fujimorismo no es solamente un partido político pernicioso, por ejemplo, por el que no hay que votar, igual que los demás partidos políticos que nos han demostrado que son antidemocráticos. No es el partido en sí, en realidad es la forma de hacer política de mucha gente que genera este tipo de aparente institucionalidad, pero que es lo mismo de siempre, ¿no? Gente que está generando espacios para sus intereses personales, particulares, y ahí la sociedad tiene que ser mucho más analítica, tiene que ser una sociedad que madure más cívicamente, ciudadanamente, para darse cuenta que no podemos seguir creyendo, no podemos seguir apostando en esta suerte de instituciones, entre comillas, que se crean y que en realidad solo representan la misma y vieja forma de aprovecharse de lo político para simplemente perpetuar y tratar de sacar adelante intereses subalternos, ¿no? Intereses Exacto. particulares, privados. Exacto. Para terminar, yo creo que, y agradeciéndole por supuesto el tiempo que se ha tomado en esta situación tan incómoda para usted de estar en una comisaría esperando que sean liberados estos muchachos que han protestado en estos días por la vacancia del presidente Vizcarra de manera tan abrupta y abusiva. Yo creo que sería interesante, congresista, poner en el debate nacional una ley electoral que permita que al ganador de las elecciones, con este mismo esquema que utilizan, que se ve en las municipalidades, yo creo que lo ideal a estas alturas, con la atomización de partidos políticos que tenemos, es que el presidente de la República que gane las elecciones llegue con un 50% al Congreso de congresistas, con la condición de que haya un Senado que haga el control político, pero que a la mitad del mandato se pueda renovar el 50% de la Cámara Baja, en este caso seguramente, de la Cámara de Diputados, lo que sería en un contexto ideal. Yo creo que no podemos permitir que esta atomización siga erosionando el sistema democrático, porque finalmente yo creo que un presidente que sea elegido tiene perfectamente 2 años y medio para que los ciudadanos nos demos cuenta si va por buen camino o va por el camino equivocado, y renovarle nuestra confianza dándole mayoría en el Congreso, manteniendo esa mayoría en el Congreso, o retirándosela poniendo a una mayoría opositora con la que llegue simplemente al final de su mandato. Yo he escuchado proposiciones como la del señor Tuesta, por ejemplo, ¿no?, que habla de hacer una segunda vuelta, de elegir congresistas en una segunda vuelta, ¿no? Yo creo que cualquiera de las dos, con el fin de lograr gobernabilidad, porque esto se va a repetir en el siguiente quinquenio, gane quien gane, desgraciadamente, ¿no? Ya usted también lo había comentado al principio.
Sí, la reforma y el fortalecimiento de los partidos políticos es un tema medular. Lo hemos estado discutiendo mucho en la Comisión de Constitución del Congreso. Lamentablemente los cambios que hemos podido hacer ahora son bastante mínimos todavía. Hay algunas propuestas que hay que seguir pensándolas y que son fundamentales, lo que usted comenta, por ejemplo, la renovación por tercios del Congreso, incluso el tema de la bicameralidad como para controlar, digamos, la labor legislativa. Está el tema de cómo los partidos políticos generan y tienen mecanismos como para ser controlados y que no se vuelvan pues organizaciones criminales o las organizaciones criminales puedan formar partidos políticos, que es lo que está pasando también ahora. Hay una serie de reformas que hacen falta. Hoy, con esta situación que estamos atravesando, nuevamente nos volvemos a plantear esa necesidad. Si algo está fracasando en nuestro país, es justamente este sistema de representación, los partidos políticos como instituciones que representan a la sociedad. Eso es lo que está fallando. Si tuviéramos partidos fuertes, efectivamente, no sucediera lo que nos ha sucedido ahora mismo. No tuviéramos decisiones tan irresponsables que son tomadas por los dueños de los partidos políticos y que finalmente alinean a todos sus congresistas para tomar una decisión en función a sus intereses particulares, ¿no? Si tenemos partidos sólidos, si tenemos partidos que realmente tienen ideologías, que son no empresas, sino son realmente instituciones que representan pensamientos críticos en la sociedad, creo que la situación cambiaría mucho y esa tiene que ser la apuesta ahora mismo, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca hay que pensarnos en serio cómo refundamos la política, cómo refundamos los partidos, cómo generamos mecanismos que nos aseguren que los mismos funcionan como sistemas de representación real de la sociedad. Totalmente de acuerdo, que los partidos políticos simplemente sean esos, partidos políticos nada más. Eso es lo que creo que aspiramos todos los peruanos. Congresista, muchísimas gracias. Nuevamente agradecerle enormemente el tiempo que se ha tomado, sobre todo, como decía, en esta circunstancia tan especial. En todo caso, yo quiero que nos cuente, que nos mantenga al tanto, de repente vía Twitter o alguna otra manera, los avances que se van teniendo con la liberación de estos chicos. Sí, muchísimas gracias. Disculpen la incomodidad. Igual creo que es importante estos espacios de conversa. Estamos nosotros en plena diligencia. Ya 6 jóvenes han salido con la alegría de comunicar eso. Hay 6 jóvenes más que estamos en este momento por conferenciar con ellos y vamos a seguir insistiendo con el Ministerio Público para que tome, acciones inmediatas. No se puede tener a la gente tanto tiempo aquí, exponiéndolos además a este es un lugar de riesgo para COVID también, entonces no podemos tener a la gente acá amontonada por tantas horas cuando se pueden tomar decisiones más rápidas, ¿no? Totalmente, de buen corazón y sobre todo basado seguramente en la defensa de los derechos humanos, que debería ser el norte de todas nuestras autoridades en este país. Muchísimas gracias nuevamente, Mirta, muy agradecido y por favor suerte con su labor ahí en la comisaría y por supuesto con su labor parlamentaria. Muchísimas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Bueno amigos, y así de esta manera llegamos al final de Argolla TV Original. Agradeciéndoles a todos por su sintonía y nos vemos la próxima semana. Mañana está Eloy Durán en la noche y luego el viernes tenemos a Paco Pérez y a Juanita Llerena en Aló Juanita. Nos vemos la próxima semana. Adiós. Argolla TV abre su multiplataforma de Facebook, Twitter, Periscope, YouTube e Instagram para que puedas producir y transmitir en vivo o en diferido tu propio contenido. Ahora
Tú puedes ser parte de la familia de Argolla TV con tu propio programa político, de opinión, de noticias, deportivo, de consejería profesional, para emprendedores, de marketing, venta de productos e incluso de ficción, con el respaldo de un canal digital reconocido por el público en general, así como por la comunidad política, periodística e intelectual peruana. Contamos con un staff de profesionales que te asesorarán y guiarán paso a paso para que logres tus objetivos. Este es el momento indicado. Ven y sé parte de los cambios que se avecinan en el país. Ponte en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales o nuestros representantes. Somos Argolla TV, la nueva televisión donde nuestra única concentración es contigo. Otra vez tenemos la oportunidad de no equivocarnos. Por eso en Argolla TV abrimos nuestra multiplataforma para que los candidatos expongan sus planes de gobierno. Para el Congreso y para la Presidencia de la República. Para que esta vez votemos bien. Argolla Electoral 2021. Porque nuestra única Argolla es con el futuro del Perú.